Este texto apócrifo amplía el texto bíblico para complementarlo y dar una explicación a cualquier inconsistencia. Y si queréis aprender más sobre Enoc, os recomiendo ver mi vídeo sobre los orígenes bíblicos de Lucifer. Después de este vídeo, por supuesto dejaré un enlace al final. Hay una gran cantidad de otros libros apócrifos en el Antiguo Testamento. El libro de los Jubileos, al igual que el de Enoc, amplía el libro del Génesis y vuelve a contar la historia del mundo y de Israel, pero esta vez introduciendo un nuevo calendario construido en torno al Jubileo, un periodo de 49 años con días y celebraciones importantes. Y unos cuantos ángeles caídos más para rematar, además de demonios como Mastema y Belial. Otros textos incluyen Abel y el dragón, un capítulo adicional al libro canónico de Daniel. En él, Daniel desmonta el mito de que la estatua del dios Bel es capaz de comerse las ofrendas que se le dan. De hecho, mientras el rey está de espaldas, los sacerdotes son quienes se comen las ofrendas haciéndose pasar por esta estatua. En consecuencia, los sacerdotes son ejecutados rápidamente. Más tarde describe cómo Daniel mata a un dragón feroz. Sorprendentemente, sin embargo, no lo hace con una espada, sino dándole de comer suficientes tortas como para hacer que explote. Hay un montón de otros libros en los apócrifos, como Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos y algunos otros, pero los anteriores son algunos de los más destacados. Estos textos apócrifos fueron escritos y circularon alrededor del año 300 a.C. hasta el año 0 de nuestra era, y según todos los indicios parece que fueron bastante populares. Hay muchísimos fragmentos de manuscritos del libro de Enoc y de los jubileos provenientes de los rollos del Mar Muerto, por lo que es posible que fueran vistos con la misma autoridad que cualquier otro libro del canon. Pero muchos de estos textos fueron escritos de forma tardía y no estaban tan consolidados como textos como el Génesis y el Éxodo. Simplemente no tenían una historia ni una tradición lo suficientemente largas detrás de ellos. Es más, toda esa charla sobre ángeles caídos en libros como Enoc y los Jubileos podría haber sido teológicamente demasiado polémica como para que fueran canonizados oficialmente. El Nuevo Testamento. Con la llegada del cristianismo vino el Nuevo Testamento y 27 libros canónicos más. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas cartas, incluyendo las dirigidas a los corintios y a los tesalonicenses, los Hechos de los Apóstoles, el libro del Apocalipsis, y la lista suma y sigue. Este canon fue redactado por los cristianos nicenos, el grupo, entre comillas, más tradicional del cristianismo, del cual descienden el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia oriental. Su canon es bastante claro, es el que encontráis en vuestra Biblia de todos los días. Pero los apócrifos del Nuevo Testamento provienen en gran medida de un grupo conocido como los gnósticos, de la palabra griega gnósticos, que significa tener conocimiento. Los cristianos gnósticos eran un grupo diverso que afirmaba tener un conocimiento secreto sobre Jesús, transmitido a través de sus textos apocalípticos ocultos. Uno de estos textos es el Evangelio de Judas. Originariamente proviene de Egipto y está datado en el año 280 después de Cristo. El manuscrito, mal conservado, describe una conversación secreta entre Jesús y Judas. A Judas se le revela la verdadera naturaleza de Cristo y su papel cósmico como Mesías. Tiene algunas otras características inusuales, como que se supone que nuestro Dios es una bola luminosa de luz, y como los demás discípulos, aparte de Judas, han entendido el mensaje de Jesús completamente mal. Otro ejemplo incluye el Evangelio de María, que de nuevo proviene de Egipto y se cree que fue escrito en el siglo II. En él, Jesús mantiene una conversación sobre asuntos del alma con sus discípulos, incluida María. Sin embargo, no está claro si se refiere a la Virgen María o a María Magdalena. Pero sea como sea, ella ofrece una visión propia, donde describe el ascenso del alma hacia el más allá. Estos textos, por muy apasionantes que sean, se escribieron mucho más tarde que los evangelios canónicos, los cuales fueron redactados en algún momento entre los años 66 y 100 después de Cristo, pero sí revelan la diversidad del cristianismo primitivo y algunas creencias sumamente inusuales. Aún así, plantearon los suficientes problemas a los cristianos nicenos como para que teólogos como Ireneo de Lyon tuvieran que desmontarlos en un libro titulado apropiadamente Contra las herejías. Pero hay algunos textos en los apócrifos del Nuevo Testamento que son un poco más difíciles de descartar, simplemente por ser gnósticos. El Evangelio de Tomás es uno de ellos.
Es un texto que data de los años 60 al 140 después de Cristo, alrededor de la época en la que se estaba escribiendo los otros evangelios que pronto serían canónicos. Contiene un montón de dichos de Jesús, 114 para ser exactos, pero 2/3 de estos dichos aparecen en los otros evangelios de una forma u otra, lo que implica que de alguna manera estaban conectados o incluso tenían un origen común. Algunos llegan incluso a llamarlo el quinto evangelio, pero otros dicen que copió estos dichos de un evangelio ya terminado, y por lo tanto, debería mantenerse como un apócrifo. No fue hasta mucho más tarde cuando surgió una recopilación formal de lo que es y lo que no es canon. Por ejemplo, en el cristianismo, un canon fijo llegó con el Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo, durante el cual el concilio redactó una lista de todos los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y excluyó oficialmente a los textos apócrifos de cualquier consideración posterior. Los libros apócrifos fueron considerados no auténticos o simplemente demasiado polémicos para darles luz verde, y por lo tanto, fueron descartados. Un apunte final es que lo que es canónico y lo que no lo es depende realmente de las comunidades religiosas específicas. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa etíope tiene a Enoc en su canon, y gracias a esto lograron conservar el libro de Enoc. Sin esta iglesia, podría haberse perdido en la historia. De igual manera, las Biblias católicas contienen más libros en el Antiguo Testamento que en el protestantismo. Libros como Tobías, Judith e incluso Bel y el dragón aparecen de una u otra manera en las Biblias católicas. En estos casos, se considera que los textos tienen una inspiración pseudo-divina y no deberían excluirse necesariamente por completo de la Biblia. Así que espero que esto os dé una buena visión general de los apócrifos y de lo que significa ser canónico o no canónico. Como ocurre con todo en los estudios bíblicos, puede llegar a ser un poco complejo, así que dejaré algunos enlaces en la descripción por si queréis aprender más. Me encantaría profundizar en estos textos con más detalle, y quizás dedicar un vídeo o dos a un único texto apócrifo como el libro de Enoc o el Evangelio de Judas. Escribid en los comentarios qué libro os gustaría ver con más detalle y es posible que hable de él. Y con este vídeo marcamos el comienzo de la segunda temporada. Gracias a todos por vuestra paciencia. Me muero de ganas de hacer más vídeos. Y si sois nuevos por aquí, ¿por qué no os suscribís? Un me gusta y un comentario también ayudan un montón. En fin, espero veros en la próxima ocasión. Un saludo y adiós a todos. Música. Hay muchos libros que no lograron entrar en la Biblia. Textos ocultos de orígenes misteriosos, con historias extrañas o enseñanzas esotéricas. Los apócrifos. La palabra apócrifo proviene del adjetivo griego apócrifos, que significa oscuro, el cual deriva en última instancia del verbo apocrypta ein, que significa esconder. Está relacionada con nuestra palabra críptico, que significa algo oculto o misterioso. Así que un libro apócrifo se refiere a un texto que está escondido y contiene escritos secretos. Dicho esto, no pueden ser tan secretos porque sabemos que existió una enorme cantidad de ellos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen libros apócrifos que no se incluyeron en la selección final de la Biblia, o en algunas Biblias fueron relegados al final, en una especie de sección de mención de honor, o debería decir deshonrosa, acertadamente titulada Los Apócrifos. Así que en este vídeo vamos a ver qué tipo de libros fueron etiquetados como apócrifos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Es posible que hayáis oído hablar de términos como canon bíblico o textos canónicos. Simplemente significa obras que un grupo considera que tienen autoridad. Probablemente conoceréis algunos de los libros canónicos del Antiguo Testamento. El libro del Génesis, que contiene la creación del mundo, Adán y Eva, Noé, y las historias de Abraham, Isaac y Jacob, o el libro del Éxodo, que contiene la historia de Moisés y cómo los hebreos escaparon del faraón. Hay un montón de otros libros como Isaías, Job, Ezequiel, Jonás y así sucesivamente. Describimos estos textos bíblicos como canon. El libro de Enoc es un ejemplo de un texto apócrifo. El libro de Enoc se basa en un breve pasaje del libro del Génesis, donde se le menciona una vez de pasada, justo antes de la historia de Noé y el gran diluvio. Se dice que Enoc vivió durante 365 años y, entre comillas, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es un relato realmente breve e inusual.
¿Qué significa caminar con Dios y por qué Dios se lo llevó? Para responder a estas preguntas, un autor desconocido creó una extensa historia de fondo, involucrándolo en un relato de ángeles caídos y nefilim que finalmente llevó a Dios a inundar la tierra para librar al mundo del mal.